Nos vamos a iniciar con el taller. Como les dije, voy a hacer primero un resumen rápido de lo que yo les mandé para que por si acaso hay alguna pregunta al respecto, pues la hagamos. Vamos a entrar a Visual Studio Code. En el software que se baja de GitHub hay como dos proyectos. Un proyecto está con Arduino y otro proyecto está con ESP. ¿Sí? Entonces aquí el que estoy abriendo es el que está con Arduino y en algún momento voy a cambiar el proyecto de ESP. ¿Listo? Bueno, quería mostrarles cuál es digamos, el avance que vamos haciendo. Recuerden que nosotros vimos una forma de crear aplicaciones y dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que crear un objeto que no está conectado. Y lo que primero que hacemos es probar sensores y actuadores. Eso es lo que hacemos. Y conectamos sensores actuadores, hacemos unos procesos de calibración, hacemos unos procesos de mapeo y luego cuando eso está funcionando, sí tratamos de hacer un proceso de conexión. Ese es el siguiente taller, hacer un proceso de conexión. Entonces, lo que estábamos haciendo aquí, lo que yo les muestro aquí en el taller cero, eh, es la primera, uno del ejercicio que nosotros estuvimos haciendo, es conectar primero el LED, ¿cierto? Y empezar a trabajar con el LED. Entonces, eso no tiene problema. Ese taller cero era cómo nosotros mirábamos el entorno de desarrollo y cómo empezábamos a trabajar mandándole una información a uno de los actuadores que era el LED. Mirando el taller uno, en el taller uno ya comenzábamos en el LED, era una salida digital. Y en el taller uno ya estábamos hablando de una salida analógica, ¿sí? O, perdón, de una entrada analógica. Estábamos mirando, en este caso, podría ser un potenciómetro o podría ser una fotocelda en la cual nosotros estábamos leyendo algún tipo de información. Y aquí, adicionalmente, pues empezamos a darnos cuenta de que era interesante que nosotros pudiéramos aquí colocar algunas variables globales para que nosotros pudiéramos configurar desde la primera parte cómo íbamos a cambiar cada una de las diferentes conexiones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenía el taller cero. El taller cero era mirar cómo yo mando una salida digital y el taller uno cómo leo una entrada analógica, o sea, a través de un sensor. Y este taller 2.1 que tenemos aquí, este taller 2.1 ya comenzaba a hacer un trabajo un poco más interesante. Y ese trabajo, lo que intenta hacer este taller 2.1 es mirar cómo nosotros a partir de una entrada analógica podemos generar una salida digital, ¿sí? Y eso lo hacemos precisamente con el PWM o el pulso por modulación, que es una manera en la cual nosotros podemos enviar a una salida digital varios pulsos, varios pulsos, y como esos pulsos se generan durante, digamos que una velocidad mucho mayor a 19 frames por segundo o visualizaciones por segundo, el ojo no alcanza a ver que realmente lo que está mandando son pulsos, sino lo que se ve es una luz continua, ¿sí? Entonces, y dependiendo de si uno le manda esa forma, ese PWDM, lo que permite también es manejar el consumo de energía o la energía que le estamos mandando. Entonces, si le mandamos con bastante frecuencia o digamos que cambiamos la información de lo que estamos mandando, podemos mandar poquita energía y el LED se va a ver que está prendiendo poco y le mandamos más energía y el LED se va a ver que está prendiendo bastante. Eso es lo que hacemos con el PWM y eso lo utilizan los PCs precisamente para los LEDs y para los ventiladores. Él utiliza ese mecanismo precisamente para poder manejar mejor la energía que manda esos elementos. Yo lo que hice aquí fue ampliar un poquitico más eso con teoría. Ustedes no lo tienen, pero yo lo voy a actualizar después al GitHub para que cuando ustedes hagan alguna actualización, pues puedan descargar eso. Y lo que se estaba haciendo aquí, entonces, y el proyecto del taller 2.1 y el taller 2.2
son lo mismo, solamente que el 2.1 lo hace con el potenciómetro. Entonces, eh, la idea es que podamos nosotros visualizar cómo es ese trabajo. Claro que eso se los mandé yo en los videos, ¿cierto? Entonces, miremos, yo aquí ya conecté y voy a mirar en qué pin quedó ese hardware que acabé de conectar. Configuración de hardware. Configuración de hardware. ¿Cómo es que se llama? Gestor de hardware, ¿qué se llama? Dispositivos es. Administrador de dispositivos. Cada vez que uno conecte y lo vuelve a conectar, es posible que caiga otro puerto. Bueno, aquí siguió cayendo el mismo puerto que es el COM3. Creo que ese es el puerto que tengo configurado. Entonces vuelvo y reviso aquí. Sí, tengo el COM3, entonces no hay problema con eso. Voy a entrar aquí al taller y mira que aquí dice potenciómetro pin 5, ¿cierto? Entonces, obviamente hay que mirar que realmente el potenciómetro se encuentre en ese pin. Ahorita con los kits no vamos a trabajar, vamos a trabajar ahorita cuando comencemos el taller 3. Les estoy haciendo aquí es un pequeño repaso, ¿listo? Así que esto no lo tienen que hacer ustedes. Eh, por eso lo estoy haciendo aquí y se lo estoy mostrando aquí en el video, ¿sí? Bueno, aquí es para conectar este que es el potenciómetro que nosotros tenemos aquí. Y ese potenciómetro, la idea es que cuando yo modulo ese potenciómetro, yo suba o baje un poco más el pin, la luz del LED, que es este que se encuentra acá. Entonces, este potenciómetro está conectado al, al A2. Está conectado al A2. Entonces, aquí dice potenciómetro pin, dice 5. Entonces, realmente este potenciómetro está conectado es al A2, ¿sí? Ese está conectado a la 2 y el LED está conectado al 9. Entonces yo reviso y sí, efectivamente el LED está conectado al 9. Ya con eso, ahora lo otro que hay que hacer es verificar que siempre esté haciendo compilación del taller, taller 2.1. Entonces yo voy aquí y aquí dice, está el taller 3.1. Entonces por defecto, taller 2.1. Ya coloqué cuál era el taller por defecto. Ahora sí lo que hacemos es, bueno, esto hay que darle un tiempito para que cambie. Listo. Y ahora lo vamos a subir. Bueno, listo, ya lo subió. Y ahora vamos a mirar el monitor. Y el monitor está diciendo que el voltaje percibido es 280, 227, 236, 243 y que el brillo mapeado es de 59, o sea, el brillo es bajito, ¿sí? El brillo es muy bajito. Si, si lo que hacemos es, aquí lo que voy a hacer es empezar a cambiar el voltaje que le estoy enviando. Y dice voltaje percibido 230, 229, mapeado 68. Voy a moverlo hacia el otro lado. No está funcionando. Eso quiere decir que no he conectado el que es. Este es
Ah, sí, tú tienes que ver. Este está conectado es en el A5. Sí está conectado en el A5. Entonces sí estaba bien. Voy a volver a subirlo. Bueno, ahora sí. Dice voltaje percibido 25, ¿cierto? Y ahora sí, lo comienzo a subir y me dice voltaje percibido 10-15, ¿sí? Entonces, aquí hay dos cosas que se deben hacer. La primera es la calibración. Los sensores normalmente vienen con unos rangos específicos, pero por alguna razón algunos sensores no dan todos los rangos. Entonces, este sensor, este potenciómetro, está permitiendo pasar 25 en voltaje o 1015. Entonces, debería ser 0 o 1023. Ese debería ser el rango de funcionamiento, pero el rango es diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa calibración de mirar eso. Entonces, como mira, aquí lo tengo, el valor del potenciómetro no es 1023 el máximo que está dando, sino el máximo que está dando es 1015, entonces lo cambio por 1015. Y el valor mínimo del potenciómetro que está dando es 25, si fue lo que me apareció allá, ¿cierto? Entonces ahí ya le estoy diciendo cuál es el tope mínimo cuando muevo el potenciómetro a un lado, a un extremo, y el máximo cuando muevo el potenciómetro al otro extremo. Ya tengo los dos. Ahora, lo que yo tengo que hacer es que como ese le está mandando información al LED, entonces, lo que tengo que hacer es un mapeo de la entrada analógica a la salida digital, y eso es lo que se hace con el PWM. Entonces, con el PWM lo que hacemos es hacer esa modulación. Ahora, mire, si queremos averiguar un poquito más, ustedes pueden verificar eso y pueden colocar, y aquí hay una información sobre eso. ¿Sí? Sirve para variar la energía recibida por un dispositivo electrónico, variando rápidamente la energía que se recibe. Dice, el que se recibe cambiando entre apagado y encendido. Una variación de PWM produce un cambio en el duty cycle. ¿Qué es el duty cycle? Es el tiempo que la señal está activa frente al tiempo que la señal está apagada. O sea, ¿cuánto tiempo la dejo prendida el LED? ¿Cuánto tiempo apago el LED? ¿Cuánto tiempo dejo prendido el LED? ¿Cuánto tiempo lo dejo apagado? Eso lo puedo variar con el PWM. Entonces puedo o prenderlo y apagarlo rápidamente, o puedo dejarlo prendido bastante tiempo y dejarlo apagado bastante tiempo. Y esa es la modulación que se hace. Entonces, mira, aquí está el duty cycle, ¿sí? Que es donde está completamente apagado, ¿sí? Y el prendido es un pulso, pulso, apagado, pulso, apagado, pulso, apagado. Esto se puede decir que es cero. O se toma un 25% prendido y el resto apagado. 25% prendido, el resto apagado. O se deja prendido durante todo el periodo. Y variando este porcentaje, voy a poder variar la cantidad de energía que recibe el LED. Y así el LED va a tener mayor energía o menor energía. Entonces, ahí, esa es la explicación rápida, pero ustedes pueden consultar un poquito más de cómo se hace eso o cuál es la parte teórica de esa parte. Ahora, el LED siempre va a variar entre 0 y 225. El LED, si yo le mando 0 al LED, pues obviamente el LED va a no a prender, pero si le mando 255, el LED va a prender con su máxima luminicidad, perdón. Y si yo le mando un valor menor, pues la luminicidad va a ser mucho menor. ¿Listo? Entonces, ese es el elemento que nosotros debemos tener en cuenta allí. Ahora, aquí lo que hacemos es leer el valor del voltaje, ¿sí? Imprimimos cuál es ese valor de voltaje, y aquí precisamente es donde hacemos ese mapeo, ¿sí? Hacemos el mapeo del voltaje que fue percibido actualmente, le mandamos el valor mínimo que ya lo cambiamos allá, el valor máximo que ya lo cambiamos allá,
el valor mínimo del LED y el valor máximo del LED. Entonces, cuando ya le mando la función map, lo que hace es precisamente cuadrar ese rango de voltaje al rango de luminicidad. Él hace esos cuadres de esos rangos, como decir algo, la regla de tres, ¿sí? Y entonces manda la luminicidad que correspondería, por ejemplo, entonces 1015 correspondería a 255 de luminicidad y 25 de voltaje correspondería a cero de luminicidad y así sucesivamente hace el map, ¿de acuerdo? Hace ese map. Con eso hallamos ese brillo de LED y se le hace, y para hacer el PWM se le hace el analog write. Des en cuenta que cuando nosotros estuvimos en el taller cero colocando prendiendo, encendiendo y apagando el LED, lo que hicimos en el taller cero es que hacíamos era eh, hacíamos una salida digital, ¿sí? Digital write, decíamos digital write height, y lo colocábamos en alto. Pero aquí estamos haciendo hacia el LED un analog write. Al hacer un analog write, estamos utilizando el PWM. Entonces, LED pin, brillo LED, y eso es lo que permite entonces que el LED se encienda de esa manera. Entonces, por eso es que esto permite ese funcionamiento. Ahora sí, ya lo cambié, no lo he subido, voy a volverlo a subir. Ah, creo que sí ya lo había subido, porque ya está ese LED en toda su intensidad. Mire que el valor percibido es 2015 y el mapeo es 255, o sea, el máximo brillo, ¿sí? Y ahora sí está mapeando bien. Entonces hicimos una calibración e hicimos un mapeo aquí utilizando el PWM. Ahora voy a bajar y tiene que bajar la intensidad del LED. Entonces, des en cuenta que ahí está bajando hasta que llega a cero. Si anteriormente no me mapeaba a cero, porque como el voltaje, él daba todavía voltaje de 25, entonces le mandaba todavía al LED brillo y el LED brillaba. Pero ahora aquí sí me está dando cero, porque ahora sí está mapeando como es. Y en el momento que le dé un poquito de voltaje, ese LED va a encender. ¿Listo? Entonces, este era uno de los talleres que le había mandado también en el video. Lo volví a repetir aquí para que ustedes, si tienen alguna pregunta con respecto a esto que se trabajo acá, pues me dicen. Esto mismo se puede trabajar con la fotocelda. Miremos aquí la fotocelda. ¿Sí? La fotocelda está en el análogo 2 y el LED está en el 9. Y el trabajo es exactamente el mismo, solamente que entonces no lo va a hacer con el potenciómetro. Entonces aquí voy a colocar taller 2.2, listo, taller 2.2, y voy a subir ese programa. Y aquí esto lo que va a simular es, dependiendo de la cantidad de luz que haya en el entorno, va a prender un bombillo, pero lo va a prender. Si hay muy poca luz, lo va a prender bastante. Si hay bastante, entre más luz vaya, va a ir apagando el bombillo. Entonces, ese es el trabajo que se hace en este otro taller y se hace con el mismo trabajo que les acabo de mostrar de la parte de map, ¿sí? Aquí vamos a mirar qué es lo que nos está apareciendo en el monitor serial. En el monitor serial me está apareciendo, que la luz percibida es de 125, luego el brillo mapeado es de 214. Quiere decir que está mapeando bastante luz, porque la luz percibida es poquito, ¿cierto? Y aquí como tengo apagada la bombilla, pues obviamente hay menos luz. Y si yo sobre la fotocelda, ¿dónde está la fotocelda aquí? Ya la vi. Si la fotocelda, que es esta, pusiera algo que lo tapara, se supone que la luz percibida sería incluso menos. ¿Sí? Esa fotocelda está más torcida que quién sabe qué. Bueno, entonces
digamos que este es el oscuro total y ahí voy a hacer el mismo proceso de calibración. ¿Cómo hacemos el mismo proceso de calibración? ¿Cuál sería el oscuro total? Digamos que sea este el oscuro total, que cuando yo tengo aquí la luz apagada, debería estar el bombillo lo más completamente encendido, o sea que el bombillo debería estar teniendo una salida de no de 200, sino de 255, ¿cierto? Y que cuando tenga bastante luz, entonces vamos a colocarle aquí luz a la fotocelda, a colocarle la luz, entonces ya está un brillo, una luz percibida de 640. Voy a colocarle lo más posible. Aquí me da una máxima luz permit de 857, más o menos es la luz que está percibiendo allí. Entonces, ese trabajo es muy parecido al que hicimos anteriormente. Lo que vamos es a estos dos indicadores, el valor mínimo, el valor mínimo de luz percibida, digamos que es 131, 850 y el resto es lo mismo. Entonces, el mapeo se hace exactamente igual. Se supone que aquí ya, con esta luz que él está percibiendo, ya debería colocar el bombillo en su máximo luminicidad. Luz percibida 168, 169 a 208. Ah, porque aquí le coloqué 131 y aquí está dando 134. Sí, 134 sería. Ahí está. Pero no está mandando la máxima luminosidad. Ahora, si le ponemos la luz, esto es cuestión de calibración, no va a quedar mucho tiempo allí en la calibración, le pongo la luz, el bombillo debe reducir su... Pero ustedes no alcanzan a ver allí. Bueno, ahí no alcanzan ustedes a ver si el bombillo reduce su luminosidad o no. Aquí sí alcanzo a ver yo que reduce la luminosidad. Y mire que aquí me está dando el brillo mapeado menos 33. ¿Sí? Eso está mal, precisamente porque no he colocado los valores máximo y mínimos correctos. ¿Listo? Bueno, eso es, digamos, lo que podemos hacer. Entonces, ustedes pueden utilizar esta función map y pueden utilizar la parte de la calibración para hacer las dos, para poder comunicar estos sensores y estos actuadores. No sé si hay alguna pregunta al respecto de esto. Bueno, si no hay preguntas, vamos a utilizar ahora lo que les había comentado a ustedes. Vamos a utilizar los sensores Grow, que son estos. ¿Sí? Lamentablemente no tengo muchos HAT eh, para, para prestarle a todos HAT. Tengo solamente algunos, pero si alguno quiere utilizar el HAT de Arduino o los dos HATs de SP, pues también se les puede prestar, pero tendríamos que ponernos de acuerdo para poderles hacer ese préstamo. Para evitar todas estas conexiones y todos estos cables, pues entonces utilizamos los sensores Grow. Y aquí lo que estoy utilizando es un hat, que es este, un hat o un sombrero Grow para conectar sensores Grow sobre Arduino. Y aquí hay un hat para conectar sensores Grow sobre SP. Y también hay un hat para conectar sensores Grow sobre Raspberry Pi. De eso sí tengo varios y yo se los podría prestar también cuando vayan a utilizar de pronto la Raspberry Pi. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es buscar los sensores que corresponden. Y en este caso,
Adicionalmente, vamos a hacer algo interesante y es ya una comunicación un poquito más compleja. Vamos a hacer una comunicación un poquito más compleja entre diferentes sensores y actuadores. Y esto es algo, simulando algo muy sencillo que es como una especie de salón inteligente. Y es decir, que cuando haya la fotocelda, la temperatura del salón pase de cierto umbral, entonces se encienda un ventilador o se apaga el ventilador. Y dependiendo de la luz que haya en el salón, entonces se encienda el bombillo o se apaga el bombillo. Eso es lo que está haciendo esto. Entonces ahí ya estamos empezando a configurar como una especie de comportamiento inteligente. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos entonces para encender el ventilador necesitamos un relay. Y un relay es un actuador que nos permite conectar estos dispositivos electrónicos, la fuente de poder de los dispositivos electrónicos, para que con una señal digital que nosotros le mandemos, él se encienda o se apague. Eso es lo que hacemos nosotros con un relay. Y esto, lo que estamos viendo aquí en esta parte, ese es el relay, ¿sí? Entonces él va a recibir eh, una señal para que él haga el proceso de encender y apagar. ¿Y dónde se conecta el cable de poder? Se conecta aquí, en esta parte verde. En esta parte verde tú conectas el cable de poder, o sea que podrías hackear. Por ejemplo, vamos a prender o vamos a apagar una cafetera. Entonces vamos, cortamos el cable, una parte del cable de poder de la cafetera y conectamos esa parte del cable acá y la otra parte del cable acá. Y ya hemos hackeado la cafetera con el relay. Y luego el relay lo conectamos al dispositivo que nosotros estamos utilizando para controlarla. ¿Listo? Entonces, esa es la parte sencilla de conectar esto. Entonces, digamos que con esto estaríamos conectando el ventilador. Necesito un sensor de temperatura. Este es el sensor de temperatura, este de acá. Y ese sensor de temperatura es un sensor de temperatura que tiene más precisión que el TMP35 o el LM36 y viene con Grove y tiene su forma específica para poderlo utilizar. Y necesitamos la fotocelda. Aquí también está la fotocelda. Haz en cuenta que ya no tenemos que las dos paticas conectarlas, sino que lo que nosotros hacemos es que ellos ya tienen una interfaz única y a través de esa interfaz única se conecta todo. ¿Sí? Simplemente es colocar, hacer plug y él ya tiene la forma de que tú no te equivoques si lo conectas al derecho o al revés. Anoche, como no tenía un bombillo, un LED grow, me encontré fue un bombillo RGB. Entonces, lo que hice fue utilizar un RGB y lo conecté y modifiqué el sketch para trabajar con el RGB. Eso fue lo que hice porque no tenía pues a la mano porque en el laboratorio había dejado pues todos los dispositivos. Ok. Entonces, ahora aquí lo que voy a hacer es conectarlo. ¿Listo? Como siempre, tengo que mirar dónde conectó. Conectó en con 4. Entonces, vamos ahora aquí en default. También lo cambio a 3. Listo, ya está en default a 3. Y voy a mirar aquí. El platform ready está en 4. Está bien. Las salidas análogas de este hard group son todas las que se encuentran en esta parte de acá. Son todas las que están aquí en esta parte de acá, están las salidas análogas. Hay cambio de rojo a verde porque lo tengo configurado de que si pasa de 24 grados, entonces se ponga, o si es menor de 24 grados, se ponga en rojo, si pasa de 24 grados, se ponga en verde. Entonces, por eso él ya cambió aquí de color lo que está mostrando. Y aquí se encuentra el análogo 0 y el análogo 0 está conectado aquí el sensor de temperatura y aquí en el análogo 3 está conectado la fotocelda, el que es este que tenemos nosotros acá. Ahí está conectada la fotocelda. En el digital 2 está conectado el relay y en el digital 7 y 8, que son los que están aquí, está conectado el RGB. El
bombillo RGB necesita dos conexiones digitales, entonces por eso está conectado a los dos. Si tuvieras un solo bombillo, pues lo hubiera conectado a un solo bombillo. Bueno, ese es el funcionamiento. Vamos a compilarlo y lo voy a subir. Entonces, mira que aquí aparece, me está diciendo que la temperatura es de 23,48. El bombillo está apagado, ¿sí? Entonces, pues no lo puse apagado, sino lo puse fue en rojo, si está por debajo de 24. Si está por encima de 24, lo pongo en verde. Entonces, quiere decir que precisamente está dando unos datos por 24. Si está por debajo de 24, se pone en rojo y apaga el bombillo. Y no lo apaga, sino que lo coloca en verde. Si está por encima, en rojo. Si está por encima, lo pone en verde. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo y por eso es que está cambiando allí el bombillo. Bueno, y miremos cómo está construido este sketch. Bueno, lo primero que, como yo utilicé otro bombillo, utilicé placa Grow, ¿sí? Algunos de esos sensores o actuadores necesitan librerías. Entonces, yo necesitaba la librería Chime Enable LED, esta que nosotros estamos viendo acá. Ustedes no la tienen ahí, porque como les dije, yo cambié esto anoche. Entonces, como yo necesitaba esta librería, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice es que me pasé al Platformio, le dije aquí en Pio Home, le dije aquí Open, porque hay veces que no se cierra, nosotros cerramos esto y no vemos aquí la hormiguita, ¿sí? Entonces uno lo puede hacer yendo aquí al Platform IO y le puede decir uno aquí Open. Y en internet hay mucha documentación sobre todos estos sensores. Y obviamente lo que hice fue ir a internet y buscar la información de cuál era la librería que manejaba eso. Entonces él me dijo que la librería que se manejaba eso era esa librería Chain. Está un poco lento acá. Sí. RGB Growlet. Entonces aquí voy al wiki y aquí es donde me dice que yo necesito esta librería, ¿sí? Chainable LED, ¿sí? Entonces, lo que hice fue copiar esta parte de la librería, no sé por qué está tan lento. Y aquí en el PIO, pues está lento, pero aquí en el PIO aparece una parte donde dice librerías, ¿sí? Aquí aparece una parte donde dice librerías. Y ahí yo le doy clic en librerías y busco la librería. Le coloco buscar. No sé por qué no me está apareciendo acá la librería. No sé si lo que hago es reiniciar el Visual Studio Code. También yo lo reinicio.
Espera un momentico que se cargue el platformio, que no se ha cargado. Listo, aquí ya está cargando. Ahora sí. Bueno, y yo le doy clic aquí en librerías y yo le coloco aquí la librería que me decía ya la documentación que necesitaba buscar, Chainable LED. Le digo buscar. Y aquí aparece Grow Chainable RGB LED. ¿Sí? Aquí como yo ya la instalé, pues me aparece ya instalada. ¿Sí? Si yo le doy clic sobre esa, ¿sí? Me aparece aquí esta información, pero yo la puedo añadir a un proyecto particular. Entonces lo que yo le dije fue aquí decirle Add to Project y aquí seleccioné el proyecto. ¿Cuál es el proyecto que estoy trabajando? El taller 3. ¿Sí? El taller 3 es el proyecto que estoy trabajando. Y entonces lo que hice fue buscar aquí el taller 3 y colocarlo. ¿Sí? Bueno, aquí me abrió fue el proyecto de SP. Démoslo abierto. Voy a abrir otro code. Listo. Y colocando ya esa librería, ya puedo yo utilizar puedo utilizar esa librería. Entonces aquí lo que hice fue colocar esa librería. ¿Qué otra cosa añadí allí al sketch? Añadí este NumLEDs porque este bombillo RGB puede manejar varios LEDs. Entonces agregué este NumLEDs y aquí solamente estoy manejando un solo LED, pero aquí puede manejar hasta 5 LEDs, ¿sí? Y aquí en Chainable LED le estoy diciendo que está conectado a la entrada digital 7, a la salida digital 7, salida digital 8. Digital 7 y 8 está aquí, eso es lo que está colocando en esta parte. ¿Y cuántos LED voy a manejar? Uno solo. ¿Qué otra cosa se cambió? Otra cosa que se cambió aquí fue cuando se vaya a prender el bombillo. Entonces, en vez de decirle digital bright al bombillo height, ¿sí? Aquí lo que se le coloca es LEDs set color RGB, ¿sí? Y aquí es red, green, blue y red en 255. Y aquí green en 255. Y con eso logro que encienda o rojo o encienda verde. ¿Listo? Vamos a colocar nuevamente aquí. No es taller 0, aquí es taller 3. Dime. El código que utilicé es el mismo que estaba tanto en la librería. Cuando yo abro la librería, él me da unos ejemplos. O si no, en internet. Aquí está. En CD Studio. En el wiki de CD Studio, Grok Chainable. Aquí también está el código fuente de ese. Y aquí están todos los sensores. Todos los Grok. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar cómo utilizar todos esos sensores. Lo mismo hice con el sensor de temperatura, porque pues aquí utilicé el sensor de temperatura también, y el sensor de temperatura también tiene su manejo diferenciado cuando voy a calcular la temperatura. Entonces también hay que buscarla acá, el de sensor de temperatura. Bueno, vamos a continuar acá. El otro, como les dije, el otro cambio fue aquí, que ya no tengo un LED, sino que aquí estoy es encendiendo y apagando un bombillo del RGB.
Aquí ya estoy pasando, aquí me dio un error. Let's no fue declarado. Ah, es este. Coloqué aquí un error. ¿Listo? Ah, me quedó mal este también. Yo no sé a qué horas cambié esto. Vamos a ver si me quedó como decía acá. Chainable LEDs 7.8. Chainable LEDs 7 y 8. ¿Listo? Ahora sí, lo cargo. Voy a mirar el monitor serial. ¿Listo? Está en 2330. ¿Dónde están definidos esos umbrales? Aquí está el umbral de luz de 500, el umbral de temperatura es de 24, ¿sí? Entonces, estos dos umbrales son los que nosotros podemos cambiar. Y aquí tenemos otro concepto que debemos tener en cuenta. Resulta que cuando nosotros ya estamos creando esta interacción compleja, debemos tener en cuenta que ya vamos a poder decirle al usuario que personalice el funcionamiento. Entonces, una personalización del funcionamiento es la calibración, ¿sí? Entonces, la calibración no es una cosa que tú haces una sola vez y ya quedó listo, a no ser que sea un dispositivo que va a tener una parte muy específica y que no lo van a cambiar, tú haces la calibración y queda allí. Pero, por ejemplo, un bombillo que tú compras, en tu casa para que cuando haya movimiento él se encienda, ¿sí? Hay unos bombillos inteligentes que con eso funcionan y también cuando haya poca luz él se encienda, ¿sí? Él tiene unos botoncitos de calibración, tiene como unos sensores de calibración, no sé si se han dado cuenta de esos bombillos, ¿sí? Y entonces uno lo que hace es irlo calibrando para irlo ajustando precisamente al lugar donde yo coloco el bombillo. Si yo coloco el bombillo en mi garaje, va a ser diferente como entra la luz y va a ser diferente el movimiento que va a tener. Si yo tengo una mascota, cada vez que se mueva la mascota va a encender el bombillo. Yo no quiero que encienda el bombillo cada vez que se mueva la mascota. Entonces yo puedo hacer una calibración. Entonces debo tener en cuenta que cuando ustedes sacan un dispositivo de estos, deben tener en cuenta que la calibración podrían ustedes dejarla o que la hacen por aplicación móvil o que el usuario la haga moviendo alguna resistencia. Generalmente lo que se hace es mover algún potenciómetro. Entonces se define un potenciómetro y con el potenciómetro hacen un mapeo a la calibración. Entonces por eso es importante lo que les mostré de hacer ese mapeo a través del potenciómetro. ¿Listo? Podemos hacer la calibración de esas dos maneras. Y la otra es de las preferencias del usuario. Entonces, ese umbral es para prender el ventilador. ¿Sí? Entonces, si yo voy a prender el ventilador cuando está en 24 grados es porque al usuario le gusta que cuando está por encima de 24 grados se prenda el ventilador. Pero para otro usuario de pronto no. ¿Sí? Entonces, en ese caso, este valor, ese dato que se está colocando ahí como parámetro al inicio, debería poderlo cambiar el usuario. El usuario debería poder configurar un nuevo valor de umbral. Y lo mismo con el brillo, debería poder calcular un valor de umbral. Entonces, esos datos son datos que ya van a ir a la personalización, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, y son datos que pueden ir a una aplicación móvil donde tú colocas los valores o puedes configurarlo con potenciómetros. Y ese es el concepto que se está dando en este punto. Entonces, yo estoy calibrando esto. Si yo en vez de colocarle, ten en cuenta que está cambiando entre rojo y verde, y él cambia entre rojo y verde, precisamente es porque estamos en 24 grados, estamos alrededor de 24 grados, pero si yo lo colocara sobre 25,
quiere decir que ya se va a quedar estable el LED, ¿sí? Se va a quedar siempre en un valor porque no ha superado el umbral. Entonces ahí ya está, debería estar estable. Estoy diciendo mentiras. Umbral de temperatura 25. Vamos a ver. Umbral de temperatura, aquí. Umbral de luz, aquí. Si la luminosidad es menor, ¿a qué temperatura estamos? Vamos a ver. Dice 23.22 grados. Entonces, si estamos a 23.22 grados y la luminosidad, no, estoy confundiendo los valores. Bueno, estoy confundiendo los valores. No, es con la temperatura, es que estoy controlando es el relé, ¿no? Entonces, con la temperatura no controlo el bombillo, estaba aquí confundido. Con la temperatura controlo es el relé, o sea, este. Cuando enciendo y apago el ventilador, es este de acá, ¿sí? Y mira que aquí está apagado. ¿Por qué? Porque aquí no, él cuando está prendido, él enciende un LED rojo. Él aquí está apagado, ¿sí? El relay. Ahora, si yo cambio el valor, estamos a 23 grados centígrados, y yo digo que me comience, que por encima de 23 grados, de 22 grados centígrados, él me comience a encender el, el ventilador, entonces aquí ya le coloco 22, y cuando detecte que la temperatura ya subió por encima de 22, entonces ya me enciende, ahora sí, aquí ya encendió el botoncito, ¿sí? Encendió el botoncito y ahí prendió el ventilador. Ahora, deben tener en cuenta otra cosa que sucede cuando ustedes están haciendo esto. Otra cosa que sucede cuando se está haciendo esto, ahí está el ventilador prendido, que es el relé, el botón rojo que está allá. Otra cosa que sucede es que cuando estamos en los umbrales, en los propios umbrales, él va a comenzar a prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar. Sí, porque a veces el sensor va a 23.1, 22.9, 23.2, 22.8. Entonces, ¿qué pasaría con el ventilador? Comenzaría a prenderse y apagarse. Entonces, eso sería un mal funcionamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, ahí también ustedes tienen que tener otro elemento y es darle un rango allí de holgura. ¿Sí? Entonces, ya no es cuando sea mayor de tanto, sino que ya manejas es un rango de holgura para que cuando entre en el rango, ¿sí? Es normalmente la precisión eso lo va a dar la precisión del sensor. Si el sensor tiene una precisión de 0,5 grados, entonces tienes que colocar un rango de holgura de 1 grado, ¿sí? Entonces te esperas a que se pase del 22 y cuando ya se llegó a 22,5 prendes el ventilador, que cuando él vuelva a bajar a 22 ya no lo va a apagar, ¿sí? Entonces ese es el rango de holgura que hay que manejarse para cuando estamos en los puntos umbrales, ¿sí? Entonces aquí pues les voy comentando cosas que nos van sucediendo cuando nosotros ya vamos desplegando este tipo de aplicaciones. Ok, bueno, lo otro es que aquí en este sketch ustedes ven que ya estamos manejando funciones, ¿no? Hay una función aquí que dice leer sensores, hay una función que dice imprimir valores, hay otra que dice umbral de temperatura, umbral de luz, y normalmente estas funciones, si se dan cuenta, están primero antes que el sketch principal, que el setup.
Y normalmente estas funciones son las que vamos a utilizar en la mayoría de los despliegues. En la mayoría de los despliegues ustedes van a tener que primero leer la información del entorno. Eso se llama leer sensores. Después van a tener que tener una función que imprima o que envíe la información. Es imprimir, sirve para imprimir en una pantalla LED o sirve para imprimirlo en el monitor serial o sirve para mandarlo a la nube. ¿Sí? Podemos hacer incluso los tres en uno solo y utilizan lo que ustedes han visto en programación con polimorfismo o pueden hacer tres. ¿Sí? O pueden hacer tres funciones, una para que envíe a la nube, otra para que imprime a una pantalla y otra para que imprime el monitor serial. Pero eso es otro trabajo que normalmente se hace, o sea que ya uno sabe que tiene que encapsular esa funcionalidad en una función específica. Y cuando nosotros estamos manejando umbrales, también es aconsejable que lo manejemos así, que manejemos una función que mide el umbral de la temperatura y otra función que mide el umbral de luz, donde recibe el umbral. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir posteriormente, cuando ustedes lo coloquen en Internet, se va a convertir en una función que el usuario va a mandar. El usuario va a mandar su umbral y la va a recibir y tiene que estar la función para que reciba ese umbral. Entonces, ahí ya vamos nosotros como cuadrando esta parte de desarrollo para que la podamos utilizar correctamente. Bueno, esto ya lo sabíamos, que es la inicialización del monitor serial. Aquí ya definimos cuáles son los modos de entrada o de salida de los pines. Y ya con esas funciones, des en cuenta cómo se convierte el sketch en algo supremamente sencillo de manejar. ¿Sí? Entonces, primero, leer sensores. Ya sabemos que leer los sensores. Segundo, imprimir los valores de los sensores. ¿Sí? Después, mirar el umbral de temperatura, donde recibe el umbral y cambia el estado del ventilador. Si está prendido o está apagado. Y el estado del bombillo de acuerdo al umbral y cambia el estado. Demoramos unos segundos y vuelve otra vez sucesivamente a hacer eso. Entonces ya digamos que ya está tomando pues una forma bastante interesante esta parte del desarrollo. Bueno, ahora sí, vamos al ejercicio que tenemos nosotros allí. Vamos en evolución. ¿Sí? Entonces, no conectado, sensores actuadores, interacción entre sensores actuadores, calibraciones, valores umbrales, valores para el usuario. Ahora vamos a pasarlo, ya hemos probado esto, hemos hecho ejercicios, porque esto es iterativo e incremental, hemos visto que ya está funcionando bien, que ya no tiene ningún problema, esto no está funcionando correctamente. Entonces ahora sí llegó la hora de subirlo a la nube, de ponerlo conectado. ¿Sí? Ese es el siguiente sketch. Entonces el siguiente vamos a conectar. Para conectarlo podemos utilizar lo que les enseñó Manuel, que es como crear sus propios servidores, ¿sí? Para subirlo en su propio servidor y luego hacer un trabajo privado. Eso sería bastante interesante, sobre todo por la parte de seguridad. Y por eso fue que Manuel, pues la idea de que Manuel viniera y les mostrara eso, era precisamente como los primeros intentos que estamos haciendo nosotros hacia la parte de seguridad. Porque pues normalmente en este curso nosotros no hemos manejado esa parte de seguridad y la hemos dejado de lado. Entonces, con eso ustedes van asegurando de que van a trabajar sobre su propia plataforma. ¿Qué es lo malo que tiene? Lo malo que tiene es que ustedes tienen que crear todos los servicios con los que van a interactuar. Ustedes tienen desde cero, tienen que levantar los servidores y tienen que crear sus propios servicios para que ustedes puedan interactuar con eso. La otra opción, utilizar un servidor IoT en Internet. Ese servidor IoT en Internet hay muchísimos y de diferentes plataformas. Están los servicios de AWS, los servicios de Azure y los servidores IoT específicos. ¿Sí? Eh, el que me ha gustado y el que más últimamente he utilizado es el de TeamSpeak. Entonces, lo primero que hay que hacer es crearse una cuenta en TeamSpeak. Entonces, eso es TeamSpeak. Entren ustedes a TeamSpeak. Les va a aparecer aquí IoT Analytics, TeamSpeak. Le dan clic allí.
y le dan clic aquí en la carita que está acá. Y hay algo interesante y es que nosotros con el licenciamiento que tenemos con la universidad, con su correo de la universidad, por favor van a crear una cuenta con su correo de la universidad, pueden ustedes utilizar los servicios de maldad. Y lo interesante que tiene TeamSpeak es que me permite conectarme a todas esas librerías de maldad. Y recuerden que para que un objeto sea un objeto realmente inteligente, pues tenemos que colocarle algoritmos de inteligencia computacional. Porque si no le colocamos ningún algoritmo, pues es un objeto que actúa de manera adecuada a lo que se le programó, pero no tanto la parte de inteligencia, porque no le hemos colocado esos algoritmos. Entonces, aquí ustedes le dicen crear una y por favor créenla con la cuenta de la Universidad del Cauca, con la Unicauca Educó. ¿Sí? Y después de crear la cuenta, aquí, ustedes van a poder ingresar. Y después de que ustedes ingresen, va a suceder esto. Ustedes van a entrar a esta interfaz. Oh, no, van a crear la cuenta con la contraseña de la universidad. La cuenta con la contraseña, no necesariamente es la contraseña de la universidad. Aquí yo ya tengo pues algunas cosas que ya he ido trabajando desde hace bastante tiempo, desde 2018, 2019, 2019. Esta plataforma, este servidor tiene un espacio gratuito de que te permite tiene unas restricciones y creo que puedes mandar un millón de mensajes por día, un millón de mensajes, pero puedes mandar mensajes cada 15 segundos, o sea, datos. Cuando hablan mensajes, mandar datos. Cada 15 segundos es lo máximo. Si ya saca uno la cuenta, él le permite mandar datos cada 5 segundos. O no sé si ya habrá cambiado los límites. Los límites puede ser que ya hayan cambiado, pero hasta donde yo sabía, esos eran los limitantes. O sea que me permite hacer un proyectico, me permite trabajarlo. ¿Sí? Me permite trabajar el proyectico. ¿Qué es lo que voy a subir a TeamSpeak? Voy a subir el proyecto del salón inteligente, del laboratorio que acaba de hacer allí. Eso es lo que voy a subir. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Lo que quiero hacer es subir la información de la temperatura, la información de la luminosidad, el estado del ventilador y el estado del bombillo. Eso es lo que quiero subir. ¿Y para qué lo quiero subir? Cuando yo ya tengo toda esa información allá, voy a empezar a guardar un histórico. Y si ustedes lo dejan, el dispositivo lo dejan prendido durante varios días, incluso meses, ya después ustedes van a tener suficientes datos como para aplicar algoritmos de inteligencia artificial, de inteligencia artificial o de inteligencia computacional. El algoritmo más sencillo, una regresión lineal. Entonces podrían ustedes colocar una regresión lineal y ya podrían prever a ciertos días qué tanta luz puede haber en el salón de clase. ¿Sí? Y podemos empezar a crear allí unos algoritmos particulares. Lo otro es que TeamSpeak tiene también maneja una seguridad. Y la seguridad la maneja con las llaves privadas y llaves públicas. Entonces yo puedo copiar una de esas llaves, puedo compartirlo de manera pública o puedo compartirlo de manera privada y a darle la llave a un cliente para que pueda acceder a los datos. Y TeamSpeak entrega los datos de dos maneras, con API REST o con MQTT, que ese será el siguiente laboratorio, mirar cómo trabajar con MQTT. ¿Sí? Entonces, ya teniéndolo allá, nosotros podemos ya conectar nuestro celular. En nuestro celular podemos ya nosotros conectarnos a TeamSpeak y empezar a mirar la información en nuestro propio celular. Entonces, esa es la parte interesante de poder hacer ya el despliegue y volverlo en un sensor conectado. Bueno, entonces, ¿ya crearon la cuenta mientras le estaba comentando?
Bueno, ahora denle aquí y díganle crear un nuevo canal. Bueno, estoy limitado a 4 canales. Aquí ya me está diciendo una limitación. Voy a borrar el más viejito. Voy a borrar este. Bueno, ya tengo 3. Ahora voy a crear un nuevo canal. Listo. Entonces, ha creado un nuevo canal. Aquí el nombre del canal. Entonces, le voy a colocar aquí Salón Inteligente 2022. Descripción. Ejemplo del uso de TeamSpeak para almacenar datos en la nube. Viene el primer campo. Bueno, ¿qué son los campos? Los campos van a ser los puntos donde voy a dejar los datos tanto de los sensores como de los actuadores. Entonces, el primer campo podría ser, si tengo 2 sensores, el primer campo sería el campo de temperatura. Entonces, coloquemos aquí temperatura. ¿Sí? El segundo campo sería el de luminosidad. Ahora tengo también el estado de los actuadores. Entonces, sería estado ventilador y estado bombillo. ¿Listo? Entonces, ya he creado los 4 campos que es donde voy a colocar precisamente tanto los datos del sensor como los datos de los estados de los actuadores. Estos campos los podríamos obviar, ¿sí? Pero si ustedes quieren que después más adelante, como estamos hablando de la parte semántica es muy importante que aquí en metadata, lo que ustedes coloquen ahí en metadata, sea información que sí esté relacionada con lo que hace el objeto. O sea, luego lo ven ahí, taller de clase, no dice nada, ¿sí? Entonces ahí ustedes podrían colocar sensor de temperatura glow tal cosa, sensor de luminosidad tal cosa, interacción entre sensores de esto con esto, el salón de la Universidad de Cauca, o sea, ustedes van colocando información de contexto, ahí es donde está la palabra contexto. Recuerda que hablamos de eso en las primeras sesiones. El contexto es muy importante porque el contexto le va a decir a los equipos y a las personas qué es lo que hace y cómo lo hace. Entonces, aquí en los metadatos sería interesante que pudiéramos colocar, pues, digamos que esa información. Y otra cosa son los tags, que son palabras claves. Si hay un enlace, un enlace. Si hay un enlace a GitHub, a GitHub. ¿Sí? Ah, bueno. Y después, ustedes lo que hacen es decir, guardar canal. Y él por defecto les coloca estos, estas 4 visualizaciones. ¿Sí? El primero, temperatura, fecha, luminosidad, fecha, estado ventilador, fecha, estado bombillo, fecha. ¿Sí? Bueno, y adicionalmente, ustedes están viendo otras cosas. Aquí dice, ¿en qué? No, por ahora déjenlo vacío, pero eso, todo eso déjenlo vacío y ya más adelante, cuando con más tiempo, pues uno ya lo llena con más información. Miren que aquí también me colocó otras cosas. Mira, aquí me dice Public View. Como el canal no es público, sino es privado, entonces tendría que compartirlo. Cuando yo lo comparta, así va a ser público. ¿Qué quiere decir que sea público? Que sea público quiere decir que cualquier usuario de TeamSpeak puede utilizar la información que estoy colocando allí. Entonces, ahí ya hay un cierto nivel de seguridad. Hay otra cosa, él le ha dado un identificador de canal, que es el que vemos allí, 197.18.75.
¿Quién es el autor? Pues digamos el usuario que se acabó de crear y el acceso es privado. Por ahora lo podemos dejar privado porque estamos haciendo despliegue y estamos haciendo todavía, perdón, estamos haciendo desarrollo. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta, bueno, aquí en Channel Settings es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Pero aquí en Sharing es donde nosotros decidimos poner el canal público o no. Pero la parte importante está aquí en los API Keys. Mírenlo acá. Tenemos un write API Key. Quien tenga ese write API Key, quien tenga esa cadena de caracteres, va a poder conectarse y cambiar incluso los settings del canal. Va a poder conectarse y cambiar la configuración del propio canal, porque tengo la posibilidad de cambiar, con el write, de cambiar incluso lo que he colocado. Y el write API también me va a permitir guardar datos en los campos del canal. Entonces, esta write API nosotros la necesitamos copiar porque la vamos a necesitar cuando mandemos información. Cuando mandemos información, necesitamos decirle cuál es la clave de escritura. Y tenemos un read API, que es el que nosotros tenemos allí. Ese read API es el que va a permitir a un cliente leer la información. Ya no puede cambiar nada, pero sí va a poder leer la información. Entonces, esos son los básicos. Yo puedo crear más. Eso los podemos nosotros crear más. Aquí podemos crear una API key nuevo. ¿Y por qué puedo crear más? Porque yo podría tener diferentes usuarios. Podría tener un usuario que tiene acceso a cierta información y otro usuario que tiene acceso a otra información. Y dependiendo del read API key, yo podría quitarle unos servicios o ponerle otros servicios. Esa es la idea de poder tener diferentes read API keys. Y miren aquí, que aquí ya me está diciendo cuál sería el uso del canal, cuál sería el uso del canal utilizando REST. Este sería el uso del canal utilizando REST. Este sería un read. Yo lo puedo copiar acá, lo puedo pegar y aquí ya me está devolviendo una información, ¿sí? Yo tenía por aquí una extensión de JSON. Extensiones. Gestionar extensiones. JSON editor. Aquí lo voy a colocar acá. Y esto es lo que me votó cuando le coloqué el read API key. Mírenlo. Cuando lo votó, el read API key me dijo, me colocó este JSON y me dijo el identificador, el nombre, la descripción, ¿sí? Y la demás descripción que estaba colocada ¿cómo es que se llama? En el canal, todo lo que se le colocó, incluso los campos. Entonces aquí me está botando toda la información de esa configuración que acabé de crear, ¿sí?
Esa es la información que me está enviando allí. Al haber utilizado este de acá, API teamspeak.com channels, aquí viene el identificador que él acabó de crear, feeds JSON. Entonces aquí le estoy diciendo que me devuelva la información en JSON. Y aquí le estoy diciendo cuál es el API key de lectura. ¿Sí? El API key de lectura, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Y con esto, él me está devolviendo esa información. Y esto precisamente ya es lo que es utilizar el REST que me provee este servidor. Si yo no quisiera que me lo devolviera en JSON, yo podría decirle aquí que me lo devuelva en XML. Y ahí ya me lo devolvió en XML. Simplemente le cambié aquí en vez de feeds JSON, le cambié aquí por XML, en esta partecita de acá. ¿Sí? Ustedes pueden hacer perfectamente un programa para el móvil o cualquier otro programa que haga un llamado GET y lea el JSON y lea el XML y ustedes pues ya pueden configurarlo para empezar a visualizar la información que están trayendo de su sensor. Esto que estamos viendo aquí, recuerdan algo que les hablé yo, que les decía que un objeto inteligente debe tener información de sí mismo. Esa es la información de sí mismo. Y eso se le llama metainformación. Esto se llama metadata. La diferencia está en que esta metainformación está en la nube. Lo ideal es que esta metainformación esté con el mismo objeto inteligente. Cuando el objeto inteligente tiene capacidad de almacenar información, lo ideal es que ustedes esa metainformación se la coloquen en el propio objeto para que cuando otro objeto le pida la información, el propio objeto la mande. Pero aquí estamos utilizando TeamSpeak como un intermediario. TeamSpeak está dando la metainformación de nuestro objeto. Entonces, aquí ya empezamos a materializar un poco esos conceptos que nosotros estábamos viendo antes. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a abrir este proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a conecten el ESP, no le conecten ningún sensor, no necesitamos conectarle ningún sensor. Por ahora, conecten solamente el ESP, ¿sí? Que todo lo que, obviamente no van a salir, no vamos a tener datos correctos, no vamos a tener datos de temperatura ni de luminosidad, pero como ellos generan unos voltajes allí, vamos a leer esa información. Y eso es lo que vamos a subir allí. Yo sí tengo la posibilidad aquí, pues, de conectarle esos valores para que miremos cómo es el funcionamiento. Entonces voy a quitar esto de acá. Aquí tengo el ESP y voy a conectar el sensor de temperatura al acero. Aquí está. Sensor de temperatura al acero. Bueno, ahora TeamSpeak tiene el problema, tiene un problema, TeamSpeak no, perdón, el ESP tiene una situación y es que tiene solamente un sensor análogo, un pin análogo, un pin análogo. Entonces, en los videos que yo les mandé, ahí les estaba mostrando que nosotros utilizábamos algo que se llama un ADC. Y ese ADC les va a permitir, algunos lo tienen por ahí, ese ADC les va a permitir extender los pines análogos. Entonces, lo que uno hace es poner el ADC allí, conecta voltaje y tierra, y luego lo que hacen es extender los pines análogos y los podríamos utilizar. En este caso, pues no lo vamos a hacer, pero voy a utilizar solamente el A0 para la temperatura. El otro lo voy a simular. Entonces, voy a mostrarles cómo simulo también sensores, porque eso es lo otro que podemos hacer. Si nosotros no tenemos el sensor o el actuador, lo podemos simular. Lo importante es que hagamos la lógica. ¿Sí? Y después sí conseguimos el sensor y el actuador. Entonces, el de la fotocelda lo voy a simular. Entonces, por eso no lo voy a conectar allí. El relé sí lo voy a conectar a la salida digital 2.
Bueno, este no tiene digital 2, pero sí tiene digital 3. Digital 3. Vamos a ver solamente esos dos porque tenemos poquito tiempo para hacer esto. Para conectarlo. ¿Listo? Ya quedó conectado. ¿Cuál taller vamos a abrir? Vamos a abrir el taller 3.1. Entonces, aquí nuevamente, Switch Platform. Aquí le vamos a decir que vamos a utilizar el 3.1 conectando a Internet. Y cerrando todo esto que tengo abierto. ¿Listo? Y el 3.1 voy a revisar entonces dónde se conectó. Se conectó en el COM7. Entonces, Platform INI, COM7. COM7 y ya quedó cambiado. Bueno, otra cosa que toca hacer es instalar el TeamSpeak. A ustedes, cuando lo abran allí, les va a aparecer aquí que él no reconoce esta librería. Esta librería no se las debe estar reconociendo. Aquí debe aparecer con rayitas onduladas acá, porque no le está reconociendo esa librería. Luego vamos a instalar esa librería. ¿Cómo lo hacemos? Pues por el Platformio, aquí en Platformio, aquí en librerías, y aquí le vamos a colocar TeamSpeak. Y le vamos a decir que busque TeamSpeak. Él debe encontrarlo, aquí está. Lo van a seleccionar, está acá, y le van a decir añadir al proyecto. Y cuando le digan añadir al proyecto, aquí donde dice Select Project, van a buscar el proyecto 3.1. Arduino SP, perdón, 3.1, sí, Arduino SP 3.1. Bueno, creo que no me aparece porque yo ya lo agregué, ¿sí? Pero aquí selecciono el proyecto y le digo agregar y él ya agrega la librería. Una vez que hayan agregado la librería, ya les debe aparecer como que este TeamSpeak ya se lo está reconociendo. Entonces, por favor, háganlo. ¿Sí me están siguiendo? Es posible que ese cable esté en corto. Entonces le genero un corto. No, eso yo estoy buscando, no. Es un cable de celular normal. ¿Tiene un cable de celular? ¿Tiene un cable de celular? Vamos a generar un espacio mañana. Esto.
por ahí de 9 a 11, mañana en la oficina, en la 422, para que vayan y revisemos la idea del proyecto. ¿Listo? Pues yo voy a estar ahí en la oficina mañana desde las 9 hasta las 11. Entonces, por favor, van y revisamos, nos sentamos y revisamos la idea del proyecto. Y si necesitan que les preste los dispositivos, se los presto. Entonces, para que mañana saquen el tempito y podamos hacer eso. Bueno, ¿listos? ¿Ya hicieron eso? ¿Sí? Igual aquí está quedando, ojalá, espero que siga el trabajo. Hay veces que he hecho las grabaciones y las dejo. Bueno, vamos a ver si esta vez sí funciona. Bueno, miremos acá porque es que tenemos poquito tiempo y luego ustedes sí lo hacen con calmita. Ustedes en TeamSpeak, estando en TeamSpeak, allá ustedes pueden entrar a la documentación de TeamSpeak, ¿sí? Aquí en TeamSpeak él tiene algo que se llama Key Support y tiene una parte que dice documentación. Y ahí en la documentación ustedes pueden encontrar la información de cómo conectar el ESP, de cómo conectar el ESP y aquí les aparecería toda esa información, ¿sí? O si no, en la documentación de aquí de Pio Home, dense cuenta que aquí aparece también, ¿sí? Y aquí aparece también cómo vienen las conexiones y aquí aparece también cómo utilizarlo, ¿sí? Aquí puede ser que aquí esté utilizando una forma de conectarse un poquito diferente porque ellos van cambiando la librería y la van mejorando. Yo aquí lo que tengo es una copia de cómo se conectaba antes, pero todavía funciona. O sea, esta forma de conectarse todavía funciona. Y por eso es que aquí aparece esto. Mira, aparece toda esta información, ¿sí? Entonces vamos a empezar a cambiar la información. Este API Endpoint es la dirección en Internet que recibe la comunicación REST, o sea, esta conexión que nosotros hicimos acá, esta de acá, api.teamspeak.com. Es ese mismo que está acá, api.teamspeak.com. ¿Cuál canal vamos a utilizar? Tenemos que utilizar el ID que nos dio del canal. Yo voy a utilizar uno que ya tengo acá para no hacer toda la configuración nuevamente. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a mis canales y utilizo este canal. Vamos a ver si era ese. No, es el 994. Aquí está, el 994. Si miramos en el Channel Settings, yo coloqué temperatura, bombillo, ventilador y luminosidad. Eso fue lo que coloqué ahí en el Channel Settings. Y aquí en el Public View, la idea es que se vea esta información. Ah, bueno, pero voy a borrarla. Entonces, en el Channel Settings, le voy a decir aquí Clear Channel. No le van a decir Delete Channel porque se borra todo. Bueno, ya borré la información del canal. A veces se demora un poquito. Bueno, aquí ya no hay información en el canal, ¿sí? Y aquí, en el API Key, aparece la siguiente información. Entonces, el Channel ID sería este. Vamos a mirar qué es lo que estoy colocando. El Channel ID corresponde a esto, ¿sí? El Read API Key, que es este, es el que está acá. Den cuenta que es exactamente el mismo Read API Key. El Write API Key es este que está acá, ¿sí? Y aquí es precisamente para que él postee información cada 15 segundos. Es un intervalo de postear información cada 15 segundos. Y aquí le estoy diciendo cuál es el primer campo. El primer campo, una variable para el primer campo, yo podría, en vez de colocar data field 1, yo podría colocar aquí temperatura. Pero aquí lo dejé con el sketch básico que nos da TeamSpeak. El campo 1, el campo 2, el 3 y el 4, porque tengo 4 campos. Recuerden que en el primero tengo temperatura, en el siguiente tengo la luminosidad, ¿sí? La temperatura, la luminosidad, y en el siguiente, aquí channel settings.
Aquí está. En el primero está la temperatura, en el segundo está el bombillo, en el tercero el ventilador y en el cuarto la luminosidad. Eso es lo que está cuadrando acá. ¿Sí? Y ahora vamos a colocar el nombre del SSID. El nombre del SSID es TP Link rayita B520. Sí, la idea es conectarlo a ese router. Y el número es 670-971-135. ¿Listo? Ok, lo otro que él hace aquí, esto es igual a lo que habíamos visto. Leer sensores a excepción de luminosidad. Recuerden que luminosidad les dije que lo que íbamos a hacer con luminosidad es que íbamos a simularlo. Entonces esta fotocelda función lo que está haciendo es generar un número randómico entre 0 y 1023. O sea, estoy haciendo un número randómico entre 0 y 1023 para simular que recibí ese valor en la fotocelda. Esto ya es lo mismo que es leer el sensor de temperatura. Entonces aquí no hay problema. Aquí también imprime los valores de los sensores. Aquí mide los umbrales. Y estas son las nuevas funciones. Esta función es la función que me permite escribir información en TeamSpeak, ¿sí? De un solo campo, y aquí es escribir información en TeamSpeak de múltiples campos. No le he cambiado nada. Eso es exactamente lo que hice, fue copiarla y pegarla. Eso fue todo lo que hice. Esto me permite conectarme a la red y el resto es igual a donde ya se manda la información de TeamSpeak. Voy a ejecutarlo. Si todo marcha bien, él tiene que empezar a mandar información a TeamSpeak, tiene que empezar a generar punticos de que ya los está recibiendo. Y cuando ya empecemos nosotros a recibir la información allí, ya podemos empezar a consultarla vía API REST. Bueno, aquí está conectándose al Wi-Fi, ojalá haya quedado bien escrito ese TP-Link. ¿Me sobró algo? Gracias. Muchachos, vamos guardando el... Listo, ahí se conectó. Ahí se conectó.
Y ahora va a empezar a mandar los datos que él tenga allí guardados. Temperatura 26-19. Ahí está, aquí apareció. Y si la temperatura sube allí un poquito, les va a mandar un nuevo valor de temperatura. Y ahí ya comenzamos a ver el estado del bombillo que se encendió. Entonces, mañana se les olvide pasar.